AudioJungle. Buenos días, padres de familia. Hoy les presentan nuestro seminario de tercero y cuarto, llamado Realidad Infantil Nacional. Todos los niños son importantes. La realidad infantil. Con demasiada frecuencia los niños, las niñas y adolescentes están expuestos a sufrir las consecuencias de la violencia, abusos, maltratos y explotación. Para hacer frente a esta realidad que está afectando a todos los sectores sociales, es necesario fortalecer la protección especial de la infancia, es decir, aquellas políticas y programas que aborden aspectos de prevención, detención, atención y recuperación de las víctimas de la violencia. Por otra parte, otro gran número de niñas, niños y adolescentes no pueden ejercer todos sus derechos por su condición de pobreza, discriminación y discapacidad. Para atender este gran porcentaje de la población infantil es necesario desarrollar y ampliar los mecanismos de protección social con políticas y programas que permitan vivir con dignidad y superar las barreras y obstáculos de la pobreza y exclusión. Buenas noches, señor. Le voy a mostrar mi seminario. Atención al contexto de violencia de protección especial mediante políticas y erografías de protección especial de la infancia. Para esto, el país requiere crear un sistema de protección integral desde el nivel central a municipal y comunitario, con respuesta positiva a toda la niñez y adolescencia, a los más vulnerables y excluidos, para tener la oportunidad justa en la vida. Sobre el UNICEF. El UNICEF promueve el desarrollo y fortalecimiento de una asistencia nacional y pues también apoya la protección integral de niños y adolescentes. El UNICEF pues es una organización que pues sus siglas tienen el significado del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Pues desde hace 70 años UNICEF lidera la lucha mundial en favor de los derechos de los niños. Y ahora las funciones del UNICEF son: ha ayudado a salvar más vidas de niños que cualquier otra organización. Es el mayor proveedor mundial de alimentos terapéuticos listos para usar. Una pasta rica en proteínas que le puede devolver la salud a un niño desnutrido en cuestión de semanas. La inmuniza a casi el 40% de los niños del mundo con la vacunación. Programas que maneja una promesa renovadora, la desarrollo de la primera infancia, la salud, el VIH o SIDA, inmunización y
la nutrición y el agua, saneamiento e higiene. Brinda apoyo a gubernamental e institucional, alianzas corporativas, UNICEF y la Unión Europea, una promesa renovada, iniciativa, pues es la educación, es la primera la educación, la iniciativa para la educación de las niñas. Objetivo principal, garantizar el cumplimiento de los derechos de la infancia y adolescencia y asegurar su bienestar en todo el mundo. Gracias. Directora, maestros, padres de familia, compañeritos colegio high, tengan buenos días. Hoy les mencionaré algunos métodos que podrían ayudar al cuidado infantil, los cuales se deben identificar y aplicar todas las estrategias de financiación a largo plazo, así proteger y ampliar el gasto en pruebas eficaces de protección integral a la infancia, lo que requiere tomar decisiones políticas urgentes y sostenibles. Para lograr un sistema de protección integral y eficaz se requiere de un esfuerzo político, social y económico. Esto sería una manera de garantizar todos los derechos básicos de todos los niños, niñas y adolescentes. Esto sería lo más justo e inteligente para romper los círculos viciosos que se han presentado generación tras generación, tanto de la pobreza como de la exclusión. Y estos podrían ser programa de protección social, programa de protección especial, fortalecimiento familiar, reforma legal e institucional. Muchas gracias. Buenos días, padres de familia y compañeros. Hoy les voy a exponer sobre el contexto nacional. La tragedia en el hogar de 8 de marzo del 2017 ha evidenciado que el Estado de Guatemala aún no ha logrado construir un verdadero sistema de protección a la infancia efectivo, coordinado y articulado, y el marco de respeto de los derechos humanos consagrado y la convicción de los derechos del niño. Y la ley y la protección al integrar la niñez y adolescencia. Asimismo, las instituciones encargadas de establecer y restituir la infancia y acortarla aún no han sabido una respuesta correctamente. Podemos evidenciar unos datos y frases en los últimos años en los que se ha podido prevenciar la verdad sobre los niños de nuestro país. En Guatemala existen aproximadamente 500,000 niñas y adolescentes. El 94% de niñas y adolescentes tienen casa y una familia, y el otro 33% viven en instituciones por razones de pobreza. En Latinoamérica y
el Caribe calculan que 240,000 niños, niñas y adolescentes viven todavía en instituciones. La violencia en las instituciones es 8 veces más que en los programas de cuidado de tipos de familias. La violencia sexual en las instituciones es 4 veces mayor que en los programas de alternativas. Gracias. Hola Maldonado, y hoy les estoy presentando mi seminario. El tema de mi seminario es la educación y es un factor fundamental. A pesar de la situación actual en la que estamos viviendo y todos los aspectos que pueden llegar a afectar a niños a nuestra edad, generan grandes repercusiones la crisis mundial que vivimos en estos últimos meses. ¿Cómo puede afectar esta crisis a los niños? Pérdida en el aprendizaje, aumento de las tasas de deserción, que ya no siguen estudiando y abandonan el colegio. Niños que pierden la comida más importante del día, el desayuno. La educación es un factor fundamental que se encuentra sufriendo por la pandemia COVID-19. Ya estamos experimentando crisis de educación, en donde muchos estudiantes no están adquiriendo las habilidades fundamentales para un buen aprendizaje. Un 53% de niños de 10 años que no saben leer. Esto pasa mucho en países de ingresos bajos. En Guatemala, algunos sufren por no recibir una buena educación, y para los niños pequeños, y por ejemplo de preprimaria, primaria y secundaria, se les está dificultando ahora en día, ya que por esta pandemia tenemos que recibir clases en línea, y que a algunos no les gusta recibir clases en línea porque no saben muy bien cómo se utiliza la tecnología o cómo se utiliza Zoom, por donde algunos se conectan. Pero es necesario que sigan su educación, porque si no siguen estudiando, se les va a hacer muy difícil de grandes. Por ejemplo, las matemáticas, comunicación en el lenguaje, el inglés, porque algunas entrevistas, cuando sean más grandes, en las entrevistas de trabajo, les pueden preguntar algo que vieron en clase, pero él no puso atención o él se le dificultó escuchar o algo así. Entonces, tenemos que seguir estudiando, aunque nos cuesta un poco, pero tenemos que preguntar y preguntarle a unos compañeros, a la maestra, si no, algo que no entendimos. Y es mejor que, bueno, en Guatemala si a algunos se les dificulta por la educación, que no es como muy buena en Guatemala. Gracias por su... Buenos días, apreciables padres de familia, compañeros y maestros. Mi nombre es Silvana Castillo, de cuarto primaria, y es un placer para mí poderlos saludar y transmitirles la siguiente información. La alimentación es la acción y efecto de alimentarse, es decir, es un proceso mediante los cuales los seres vivos comen diferentes tipos de alimentos para obtener los nutrientes necesarios. En muchas partes del mundo, los programas de alimentación escolar brindan a los niños la comida del día,
que es proporcionada por el Estado a instituciones no gubernamentales, también llamadas ONG. Muchos de estos alimentos esenciales para el desarrollo cognitivo y el bienestar. Estos programas son esfuerzos logísticos y administrativos muy complejos. A través de la alimentación, muchos niños reciben el único tiempo de comida de todo el día. Es por ello que visualizamos un gran problema, ya que no se conoce con exactitud la cantidad de niños que no tienen la posibilidad de comer un platillo de alimento al día. Acorde a este aspecto, podemos visualizar algunas consecuencias, tales como enfermedades crónicas, trastornos alimenticios e incluso desnutrición. Los países deben de encontrar la manera de proporcionar estas comidas, utilizando las instalaciones escolares de manera organizada, redes comunitarias o, si es necesario, distribuirlas directamente a las familias, como se está haciendo ahorita por la pandemia. Si la entrega de comidas o alimentos no es factible desde el punto de vista logístico, las respuestas a esta que requieren planificación y ejecución continua para los beneficios de la comunidad infantil nacional. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Justin Alexander Arrazola y hoy les vengo a presentar mi seminario. El título del seminario es Plataformas Educativas. Tanto como a docentes como a estudiantes, las plataformas educativas han sido complicadas, ya que se tiene que lidiar con problemas de conexión. Se es necesaria una buena tecnología y Wi-Fi. Y lo que llamamos buena tecnología es tener un ordenador. Pero aunque estas cosas se hagan cada vez más habituales, no todo el mundo tiene la posibilidad de tener un ordenador o Wi-Fi. Varios docentes imparten sus clases a través de las diferentes plataformas, como por ejemplo la plataforma de Zoom. Pero otros pierden su rol de educador, ya que toman al alumnado como un receptor de tareas e información. A continuación, les mencionaré algunos problemas sobre las diferentes plataformas. Número 1. El insuficiente dominio de las habilidades informáticas. Número 2. La motivación del alumnado puede ser complicada. Número 3. Se reduce el tipo de relaciones sociales que se establecen en las obras originales. Número 4. La disponibilidad de las computadoras en tiempo y espacio. Muchas gracias. Economía. Grandes potencias mundiales han sufrido embates de la crisis y pérdidas de muchas vidas, ya que en el caso de Estados Unidos, que tuvo que doblegarse ante la crisis causada por el virus. Entonces surge la pregunta, ¿qué pasará con la mayoría de países latinoamericanos en vías de desarrollo que dependen de esa gran nación? Como en el caso de Guatemala, que las remesas disminuirán de ese país considerablemente porque muchos han perdido su empleo, ya que eso daña a los hogares de dichos ingresos. Entonces, la mayoría de guatemaltecos apenas logra cubrir las necesidades básicas. Ya que las estadísticas de la pobreza dicen que un 60% de la población es pobre y un 24% es extremadamente pobre. Entonces, es decir, que la mitad de la población es pobre y una cuarta parte está en la extrema pobreza. Entonces, se calcula que estos porcentajes aumentan por la crisis provocada.
ya que muchos se están quedando sin empleo, con pocas horas de trabajo y con mucho menos de sueldo mínimo. Y sueldo mínimo y el acostumbrado, ya que daña al desarrollo de las necesidades de los adultos y sobre todo los niños. Gracias. Hemos visualizado muchos puntos que afectan a la niñez de Guatemala. A la realidad nos encontramos viviendo como un país, por eso es importante que puedas apoyar para que existan los procesos de asistencia. Que todos los pensamientos negativos que afectan a la niñez de Guatemala. Es importante motivarnos y apoyarnos entre todos, porque también gran parte de la población adulta está en estados de preocupación, ansiedad, entre otros aspectos. Es importante actuar de una manera positiva, manteniendo la unidad, paz. Tenemos que permitir y ser portadores de voces para globalizar y de tener un mejor futuro para todos. La salud, la educación, el alimento, todos esos permitirán construir un mejor futuro para todos. No es tiempo es un trabajo en equipo, no es tiempo de competir, sino es tiempo de compartir y apoyar.